Hay un dolor especial que se siente al ver cómo tus sueños envejecen junto a ti. Se instala en los rincones tranquilos de un corazón que alguna vez creyó que todo era posible. Durante 3 largos años, Vivian Porter, de 73 años, se ha convencido a sí misma de que ese capítulo de su vida se cerró con el último aliento de su marido. En el territorio de Montana de 1885 cuida sola de su pequeña granja, y sus días están llenos de trabajo en el jardín y de alimentar a las gallinas. Cuando Roman Fletcher, un hombre de montaña curtido, aparece en su puerta en busca de agua y comida, ella le ofrece una comida sencilla. Soy demasiado mayor para amar, señor, le dice con franqueza, pero sé cocinar. Sin embargo, a medida que él sigue volviendo con pequeñas reparaciones y conversaciones amables, algo inesperado comienza a surgir entre ellos. ¿Pueden dos personas que pensaban que su tiempo para el amor había pasado descubrir que el corazón tiene su propio calendario? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana pintaba el cielo de Montana con tonos ámbar y rosa, proyectando largas sombras sobre el valle donde Vivian Porter había establecido su hogar durante casi 5 décadas. Se paró junto a la ventana de la cocina, observando cómo la luz se deslizaba sobre las hortalizas. Había cuidado su jardín con la misma atención que le había enseñado su madre. De vuelta en Ohio, la cuchara de madera tallada a mano que su marido había hecho durante su primer invierno juntos descansaba en su palma, suave por años de remover, sazonar y servir comidas que habían alimentado a una familia, acogido a vecinos y consolado a los afligidos. A sus 73 años, las manos de Vivian mostraban las marcas sinceras de una vida bien vivida. Callos de las herramientas de jardín, pequeñas cicatrices de las espinas de las rosas y las profundas arrugas que le había dejado amasar pan todos los sábados durante 47 años. Su cabello plateado, aún espeso y a menudo trenzado a la espalda, reflejaba la luz de la mañana mientras realizaba su rutina diaria con la precisión de alguien que había aprendido a encontrar un propósito en los pequeños rituales. La cabaña que la rodeaba contaba la historia de su vida juntos. Cada tronco había sido cortado, tallado y encajado por las pacientes manos de su marido. La chimenea de piedra aún conservaba el hollín de innumerables tardes de invierno en las que se sentaban juntos, él leyendo en voz alta cualquier libro que hubiera traído el predicador itinerante, y ella remendando ropa o trabajando en colchas. Los amplios suelos de tablones mostraban el suave desgaste de décadas. Los suaves caminos entre la cocina y la sala de estar, el dormitorio y la puerta principal marcaban la geografía de su existencia compartida. Fuera de la granja se extendían 23 acres de alta pradera, bordeados por bosquecillos de álamos que se volvían dorados cada otoño, y un arroyo que corría claro y frío incluso en los veranos más secos. Habían elegido este lugar no solo por el agua, sino también por las vistas, colinas onduladas que parecían no tener fin, cambiando de color con las estaciones y el movimiento de las nubes. Un hombre necesita algo bonito que mirar mientras trabaja, había dicho su marido, y ella había estado de acuerdo, aunque había pensado en consideraciones prácticas, como un buen drenaje, protección contra los vientos más fuertes y un suelo que permitiera cultivar algo más que artemisa y decepción. El huerto ocupaba la soleada esquina sureste de su propiedad, protegido por una valla que su marido había construido para mantener alejados a los ciervos y los conejos. Filas ordenadas de patatas, judías, calabazas y maíz se extendían por la fértil tierra que ella había enriquecido con años de compostaje y cuidadoso cultivo. En una parcela más pequeña crecían hierbas aromáticas, salvia, tomillo, romero y menta, que amenazaba con invadirlo todo si no la mantenía contenida. El gallinero pintado de rojo como el granero que su marido nunca había terminado. Albergaba una docena de gallinas que proporcionaban huevos y, ocasionalmente, la cena del domingo. Todas las mañanas comenzaban de la misma manera. Primero, café, fuerte y negro, preparado en la cafetera esmaltada de color azul que había sido un regalo de boda de su tía. Mientras se preparaba, salía a comprobar el tiempo y a respirar el dulce aire de la montaña. Las gallinas se agitaban y cacareaban, exigiendo su desayuno con la actitud prepotente de las criaturas que conocen su valor. Ella les echaba el pienso y recogía los huevos,
deteniéndose para apreciar la perfecta arquitectura de cada cáscara, la forma en que la luz de la mañana los hacía brillar como tesoros en su cesta. El desayuno era sencillo: huevos revueltos con hierbas de su jardín, rebanadas gruesas de pan de las barras que horneaba 2 veces por semana y miel de las colmenas que cuidaba su vecino. Comía despacio, saboreando los sabores y la tranquila compañía de sus propios pensamientos. El silencio que antes le había resultado opresivo, ahora le proporcionaba una paz diferente. Había aprendido a distinguir entre la soledad y la soledad, aunque algunas mañanas la distinción le parecía más difusa que otras. Después del desayuno venía la interminable ronda de tareas que mantenían la granja en funcionamiento: deshiervar el jardín, cuidar de los animales, conservar la comida para el invierno, arreglar lo que fuera necesario. Sus manos se mantenían ocupadas incluso cuando su corazón se sentía vacío. Descubrió que el dolor no era un destino, sino un compañero de viaje, a veces silencioso en segundo plano, a veces exigiendo atención con una intensidad inesperada. La comunidad de Pine Ridge, tal y como era, estaba formada por unas 30 familias dispersas por el valle y las colinas circundantes. Una vez al mes, si el tiempo lo permitía, se reunían para el culto en la escuela, que también hacía las veces de iglesia. El predicador itinerante, un joven de mirada amable y tendencia a dar largos sermones, llegaba a caballo con noticias de otros asentamientos y una bolsa de libros para cualquiera que estuviera interesado en tomarlos prestados. Vivian había visto crecer esta comunidad desde un puñado de familias desesperadas hasta algo parecido a un verdadero. Había ayudado a dar a luz a bebés, velado a los muertos, cuidado a los enfermos con fiebre y huesos rotos, y alimentado a cualquiera que se presentara hambriento en su puerta. Su reputación como cocinera se había extendido tanto que los vendedores ambulantes y los funcionarios del gobierno a veces se desviaban para comer en su mesa. Ella se enorgullecía discretamente de ello, consciente de que la hospitalidad era tanto un don como una responsabilidad. Sus vecinos más cercanos eran los Caldwell, una joven familia con 3 hijos menores de 10 años. Mary Caldwell solía pasar por su casa para pedirle consejos sobre todo tipo de cosas, desde cómo tratar la CRO hasta cómo enlatar verduras. A Vivian le gustaban esas visitas, ya que le recordaban sus primeros años de matrimonio, cuando todo parecía una crisis que requería una solución inmediata. Los niños la llamaban tía Vivian y trataban su casa como si fuera una extensión de la suya, lo que le complacía más de lo que dejaba entrever. Los domingos, después del servicio religioso, las mujeres se reunían para compartir noticias y preocupaciones. Vivian se vio desempeñando el papel de estadista veterana, a la que acudían en busca de sabiduría sobre todo tipo de temas, desde maridos difíciles hasta cosechas fallidas. Ella ofrecía toda la ayuda que podía, aunque a veces se preguntaba qué la cualificaba para aconsejar a otros sobre asuntos que ella misma apenas había logrado manejar. Los hombres hablaban del tiempo y la política, los precios del ganado y la posibilidad de un ramal ferroviario que los conectara con el mundo exterior. Vivian escuchaba sus conversaciones con un oído, más interesada en los niños que jugaban y en las sutiles negociaciones entre las esposas sobre quién sería la anfitriona de la próxima reunión. Su propio matrimonio había estado notablemente libre de dramas. Se había casado con David Porter a los 19 años, recién llegada de Ohio y ansiosa de aventuras. Él tenía 32 años, era un ex soldado de manos gentiles y modales pacientes, que buscaba una esposa que le ayudara a construir algo permanente. Encajaban bien, ambos eran prácticos, trabajadores y se contentaban con los placeres sencillos y el trabajo honesto. Los hijos que habían deseado nunca llegaron, aunque no por falta de intentos o de ganas. Lloraron esa pérdida en privado y encontraron formas de canalizar sus instintos maternales hacia el cuidado de su comunidad y el uno del otro. David le había enseñado a interpretar el tiempo, a evaluar la salud del ganado, a reparar arneses y afilar herramientas. Ella le enseñó a cocinar algo más que frijoles y tocino, a apreciar la forma en que las flores podían alegrar incluso la habitación más humilde, a encontrar alegría en los pequeños rituales cotidianos. Sus conversaciones eran agradables y abarcaban desde asuntos prácticos hasta sueños compartidos. Habían planeado el huerto que nunca plantaron, los viajes que nunca hicieron, las mejoras que nunca llegaron a realizar. Pero la vida que construyeron juntos había sido rica a su manera,
llena de satisfacciones tranquilas y de la profunda felicidad que proviene de saber que estás exactamente donde debes estar. La muerte de David había sido misericordiosamente rápida, un ataque al corazón mientras reparaba el techo del granero en una cálida mañana de primavera hace 3 años. Ella lo encontró allí cuando no volvió a casa para almorzar, con un aspecto casi sereno, se había unido en torno a ella con la generosidad típica de la frontera. Pero el silencio abrumador que siguió fue más difícil de soportar que el impacto inicial de la pérdida. Había pensado en vender la granja y mudarse a la ciudad, tal vez incluso volver a Ohio, donde aún vivía su hermana. Pero alejarse de todo lo que habían construido juntos le parecía como abandonar a David de nuevo. Así que se quedó, aprendiendo a gestionar sola lo que siempre había sido un trabajo compartido. Algunas tareas las había adaptado, otras simplemente las había eliminado. El granero aún necesitaba terminarse, pero tendría que esperar a que otras manos lo hicieran. Las tardes eran el momento más difícil, cuando el trabajo del día había terminado y el largo crepúsculo se extendía por delante. Se sentaba en el porche delantero con sus remiendos, contemplando la puesta de sol detrás de las montañas y escuchando los sonidos de la noche que comenzaban. El ulular de los búhos, el aullido de los coyotes, el susurro de los pequeños animales en la hierba. A veces hablaba con David, le contaba cómo había sido su día o le pedía su opinión sobre las decisiones que tenía que tomar. No estaba segura de que él pudiera oírla, pero las conversaciones le reconfortaban de todos modos. Al acercarse el otoño de ese año, Viven se encontró pensando más en el futuro. El invierno siempre era una prueba de preparación y resistencia, pero este sería su cuarto invierno sola. Había demostrado que podía sobrevivir, pero sobrevivir y vivir no eran lo mismo. Últimamente, había empezado a preguntarse si la mera supervivencia era suficiente o si podría haber algo más esperándola en los años que le quedaban. La rutina matutina continuaba, como siempre: café, huevos, el ciclo interminable de tareas que marcaban sus días. Pero hoy se sentía diferente de alguna manera, cargada con el tipo de anticipación que precede a los cambios climáticos. No podía explicar por qué, pero mientras esparcía el pienso para las gallinas y recogía sus huevos calientes, Vivian Porter se encontró mirando hacia las montañas con una expectativa que no había sentido en años. El desconocido apareció un martes por la mañana, cuando el calor de agosto brillaba sobre la pradera como el agua, distorsionando las montañas lejanas en imágenes vacilantes. Vivian estaba tendiendo la ropa detrás de la cabaña cuando vio una figura que bajaba lentamente por la ladera desde la alta cresta, conduciendo lo que parecía una mula de carga. Al principio lo confundió con una sombra proyectada por las nubes, pero a medida que se acercaba pudo distinguir su realidad. Un hombre que caminaba con el paso cauteloso de alguien que había viajado lejos y no estaba del todo seguro de ser bienvenido. Dobló la sábana que había estado tendiendo y se desplazó a un lugar desde donde pudiera verlo mejor, sin parecer que lo miraba fijamente. La cortesía de la frontera exigía hospitalidad, pero la sabiduría de la frontera aconsejaba cautela con los desconocidos. Este hombre parecía vivido en la intemperie durante algún tiempo. Su ropa estaba bien confeccionada, pero desgastada, sus botas estaban gastadas y su cabello le caía por los hombros enredado, lo que delataba meses sin un cuidado adecuado. Una barba frondosa le cubría la mayor parte del rostro, salpicada de canas que reflejaban la luz de la mañana. Lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, de un azul pálido y cautelosos, que escudriñaban su granja con la mirada experta de alguien acostumbrado a evaluar amenazas y oportunidades. Cuando la vio observándolo desde junto al gallinero, se detuvo y levantó una mano en señal de saludo, sin hacer ningún movimiento para acercarse sin invitación. «Mamá», llamó al otro lado del patio, con una voz áspera que sugería falta de uso. «Me pregunto si podría molestarte para pedirte un poco de agua. Llevo caminando desde antes del amanecer y se me están acabando las provisiones». Viven lo estudió durante un largo momento. Era más mayor de lo que había pensado al principio, tal vez unos 50 años, y a pesar de su aspecto descuidado, algo en sus modales delataba su educación y buena cuna. Su mula de carga esperaba pacientemente detrás de él, cargada con unas alforjas de cuero gastadas que habían visto días mejores, pero que mostraban un cuidadoso mantenimiento. Toda la vida de un hombre cabía en bolsas como esas, se dio cuenta. Todo lo que poseía,
Todo lo que era se reducía a lo que podía llevar consigo. El agua es gratis, respondió ella, señalando el pozo. Sírvase usted mismo. Él asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se acercó lentamente, sin atreverse a presumir demasiado. En el pozo primero sacó agua para su mula y luego llenó una taza de hojalata abollada para él. Bebió profundamente y luego se echó agua en las palmas de las manos para salpicarse la cara y el cuello. Cuando se enderezó, ella pudo verlo más claramente. Rasgos curtidos que quizá alguna vez habían sido atractivos, profundas arrugas alrededor de los ojos que delataban haber entrecerrado los párpados ante demasiados amaneceres y manos que conocían el trabajo duro. Me llamo Roman Fletcher, dijo, colocándose el sombrero en la cabeza. Le agradezco su amabilidad, Vivian Porter, respondió ella. ¿Viaja lejos? He pasado la mayor parte del verano en las montañas. Pensé que tal vez era hora de ver en qué se había convertido la civilización. Su sonrisa era vacilante, como si no estuviera seguro de recordar cómo usarla. No he tenido una conversación propiamente dicha con otro ser humano en casi 3 meses. Esa confesión le tocó algo en el pecho, quizás el reconocimiento de lo que el aislamiento puede hacerle a una persona. Había tenido 3 años para aprender el peso del silencio, la forma en que se te mete en los huesos y te hace olvidar cómo salvar la distancia entre tú y los demás. Parecía que te vendría bien una comida decente, se oyó decir. Estaba a punto de empezar a preparar el almuerzo. Él parpadeó, claramente sorprendido por la invitación. Es muy generoso de tu parte, mamá, pero no quiero molestar. De todos modos, siempre preparo demasiada comida. No era del todo cierto, pero la mentira le salió con facilidad. Puedes cuidar de tu mula a la sombra, junto al granero, mientras preparo algo. Roman Fletcher se quedó muy quieto durante un momento, como si su oferta pudiera evaporarse si se movía demasiado rápido. Luego se tocó el ala del sombrero. Es muy amable. Estaré encantado de trabajar a cambio de la comida, cortar leña, reparar algo que necesite arreglo. Ya veremos, dijo Vivian, girándose hacia la casa. Primero acomódate. En la cocina se movía con determinación, fruto de décadas de alimentar a visitantes inesperados. Las sobras de pollo de la cena del domingo, pan fresco horneado ayer por la mañana, judías verdes del huerto y un tarro de mermelada de melocotón que había preparado en julio. Comida sencilla, pero honesta y sustanciosa. Se encontró poniendo especial cuidado en la presentación, utilizando sus platos buenos en lugar de los de todos los días, añadiendo una pequeña foto de nata para el café. Cuando lo llamó 20 minutos más tarde, Roman había encontrado sombra para su mula y estaba sentado tranquilamente en los escalones de la entrada, con las manos cruzadas y paciente, como un hombre acostumbrado a esperar. Había intentado peinar su cabello y barba, y ella pudo ver que se había cepillado lo peor del polvo del camino de su ropa. «Huele maravilloso», dijo, siguiéndola al interior de la cabaña. Sus ojos recorrieron el pulcro interior con evidente aprecio, la madera pulida, las cortinas que ella había cosido con sacos de flores, los pequeños detalles que convertían una casa en un hogar. «Tienes un lugar precioso. Lo construí con mi marido», dijo ella, colocando la comida sobre la mesa. «Falleció hace 3 años. Siento mucho tu pérdida». Las palabras transmitían una sincera simpatía, no las condolencias automáticas que ofrecía la mayoría de la gente. Un hombre tendría que estar orgulloso de construir algo así. Se sentaron uno frente al otro en la mesa que había acogido innumerables comidas e innumerables conversaciones. Roman comió con evidente apetito, pero con buenos modales, elogiando la comida sin exagerar entre bocado y bocado. Respondió a sus cuidadosas preguntas sobre de dónde venía y hacia dónde se dirigía. «Solía tener un pequeño rancho cerca de Helena», dijo. «Lo vendí hace unos años y me fui a las montañas. A veces un hombre necesita alejarse de las cosas por un tiempo, pensar en lo que importa. ¿Y tú lo has descubierto?», consideró la pregunta seriamente, cortando otro trozo de pollo con movimientos precisos. «Algunos todavía están trabajando en el resto, supongo. ¿Qué te ha traído aquí desde las montañas? Se acerca el invierno. Incluso allí arriba, se nota en el aire. Y pensé que quizá ya había pasado suficiente tiempo solo con mis pensamientos». Levantó la vista del plato y la miró directamente a los ojos. A veces, la soledad deja de ser curativa y empieza a ser un escondite. La observación se posó entre ellos como una piedra lanzada al agua tranquila, creando ondas que ninguno de los dos esperaba. Vivian se encontró estudiando su rostro, tratando de leer la historia.
escrita en las líneas alrededor de sus ojos, en la forma cuidadosa en que elegía sus palabras. Aprecio la comida más de lo que puedo expresar, continuó Roman. He estado viviendo a base de frijoles y tacos duros durante más tiempo del que es bueno para el alma de un hombre. La comida está hecha para compartir, respondió ella. Aunque, incluso mientras lo decía, se preguntó cuándo fue la última vez que ella misma lo creyó. Últimamente comía sola la mayoría de las veces, cocinando por costumbre más que por placer. Cuando terminaron de comer, Roman insistió en ayudar con los platos a pesar de sus protestas. Trabajaba con cuidado, evidentemente poco acostumbrado a las tareas de la cocina, pero dispuesto a aprender, como la forma en que manejaba su vajilla buena, con reverencia, o cómo escuchaba cuando ella le explicaba dónde iban las cosas. He visto que tiene una parte de la valla que se está soltando, dijo cuando terminaron. Los postes están podridos en la base. Si quiere, se lo puedo arreglar. Es un intercambio justo por la comida. No es necesario. Para mí sí lo es, dijo en voz baja. No me gusta que me hagan caridad, señora. Nunca me ha gustado. Pero puedo trabajar por lo que recibo, y creo que eso nos conviene a los dos. Ella le estudió el rostro y vio orgullo y algo más. La necesidad de ser útil, de importar de alguna manera, por pequeña que fuera. De acuerdo. Hay herramientas en el granero, y creo que puede que haya un poste de repuesto en alguna parte. Me encargaré de ello esta tarde y me iré por la mañana. A menos que... Se detuvo con una mirada de incertidumbre en el rostro. ¿Sería demasiado atrevido preguntarle si podría dormir en su granero esta noche? Me iré antes de que se levante y no le causaré ninguna molestia. El granero está bien, dijo ella. Hay suficiente heno para hacer una cama decente. Mientras Roman salía para empezar a trabajar en la valla, Vivian se encontró mirando desde la ventana de la cocina. Sus movimientos eran económicos y seguros, los de un hombre cómodo con las herramientas y el trabajo físico. Casi había olvidado lo que era tener a alguien más trabajando en la granja, ocupándose de las interminables tareas que había que hacer. Algo había cambiado durante la comida que habían compartido, aunque no sabía muy bien qué. Por primera vez en 3 años, su cabaña no parecía tan vacía, su silencio tan absoluto, y cuando intentó imaginar la mañana siguiente con Roman, Bletcher se había ido, continuando por el camino que le llamaba, y la perspectiva la dejó con una extraña sensación de pérdida. «Soy demasiado mayor para amar, señor», se susurró a sí misma, probando las palabras que nunca había pronunciado en voz alta. «Pero sé cocinar». Incluso mientras las pronunciaba, se preguntó por qué se le había ocurrido esa idea. Roman Fletcher regresó el viernes por la mañana, 3 días después de desaparecer por la cresta oriental con un cortés movimiento de sombrero, y lo que ella había supuesto que era una despedida definitiva. Vivian estaba en su jardín arrancando las malas hierbas de la rosa de frijol cuando oyó el familiar sonido de los cascos de los caballos y el suave tintineo de las cerraduras. Se enderezó lentamente, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda, y lo vio acercarse con su mula de carga y algo más, un travois cargado con madera. «Buenos días». «Señora Porter», la llamó, deteniéndose en el límite de su propiedad, con la misma cortesía que había mostrado antes. «He traído materiales para reparar la valla si la oferta sigue en pie». El poste roto de la valla se inclinaba cada vez más desde que una tormenta primaveral había debilitado sus cimientos. Ella lo había apuntalado con piedras y alambre, pero esa solución temporal no resistiría el primer vendaval del otoño. Era precisamente el tipo de tarea que parecía factible hasta que intentabas hacerla tú solo. Desenterrar el poste viejo, colocar uno nuevo, volver a tensar el alambre con la tensión adecuada. «¿Dónde conseguiste la madera?», le preguntó, acercándose a él con los guantes de jardinería aún cubiertos de tierra. «El dueño del aserradero de Pine Ridge me debía un favor del invierno pasado. Hice algunos trabajos para él durante los meses fríos». Roman desmontó y comenzó a descargar el carro con eficiencia y destreza. «No es nada del otro mundo, pero servirá». Ella lo observó trabajar, fijándose en la calidad de la madera que había traído. No eran restos ni desechos, sino pino recto de buena calidad que duraría años. El tipo de madera que cuesta mucho dinero, no el tipo de cosa en la que un montañés errante invertiría normalmente para la valla de un desconocido. «Esto es demasiado», dijo ella. «No puedo aceptarlo, ya está comprado y pagado», respondió él sin levantar la vista de lo que estaba desempaquetando. «Ahora no puedo devolverlo.
La mentira era obvia, pero bien intencionada. Ella reconoció el orgullo cauteloso de un hombre que quería ayudar sin hacerla sentir obligada o menospreciada. Era el mismo orgullo que había llevado a David a gastar su último dólar en semillas de maíz durante sus primeros años de escasez, confiando en que la generosidad de alguna manera le sería devuelta. Bueno, entonces, dijo ella finalmente, supongo que será mejor que prepare café. La sonrisa de Román transformó sus rasgos curtidos, haciéndolo parecer más joven y menos preocupado. Se lo agradecería mucho. Ella lo dejó preparando sus herramientas y entró en la casa para poner el café y pensar en qué más podía ofrecerle. La mañana había dado como resultado una barra de pan de canela que aún se enfriaba en el alféizar de la ventana, y había suficientes huevos para un desayuno sustancioso. Antes de que pudiera cuestionarse demasiado sus motivaciones, se encontró poniendo la mesa para dos y sacando la mermelada buena que solía guardar para las visitas. El trabajo comenzó con Roman sacando el poste podrido, una tarea que requirió más esfuerzo del previsto. El sistema radicular había crecido profundamente a lo largo de los años y la tierra circundante se había convertido en arcilla resistente. Vivian se encontró merodeando cerca de la ventana de la cocina, aparentemente ocupada con tareas domésticas, pero en realidad observándolo trabajar. Se movía con el ritmo constante de alguien acostumbrado al trabajo físico, deteniéndose de vez en cuando para secarse el sudor de la frente o evaluar su progreso. Había algo profundamente satisfactorio en ver unas manos competentes abordar un trabajo que había que hacer. Casi había olvidado el placer de compartir un objetivo común, la forma en que el trabajo se hacía más ligero cuando se repartía entre compañeros dispuestos. Cuando le llevó café y una gruesa rebanada de pan a media mañana, Roman estaba sumergido hasta la cintura en el agujero que había cavado, con la camisa tirada al suelo debido al calor creciente. Ella trató de no fijarse en el juego de músculos de sus hombros, ni en la forma cuidadosa en que aceptaba el refrigerio, como si un pequeño gesto de amabilidad aún le sorprendiera. Solía hacer este tipo de trabajo con regularidad, dijo, sentándose sobre los talones para disfrutar del descanso. He olvidado lo bien que sienta arreglar algo que está roto. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó ella, genuinamente curiosa por su pasado. Un poco de todo, sobre todo ganadería, pero también hice algunos trabajos de construcción cuando las cosas iban mal. Construí graneros, casas, lo que la gente necesitaba, dijo señalando su cabaña con evidente aprecio. Tu marido sabía hacer su trabajo. Este lugar está construido para durar. Era un maestro paciente. Se aseguraba de que yo entendiera cómo funcionaban las cosas por si le pasaba algo. El recuerdo le causaba menos dolor que antes. Ella se dio cuenta. El tiempo había suavizado los bordes afilados del dolor y lo había convertido en algo más parecido a una suave melancolía. Un hombre inteligente, una mujer que vive sola necesita entender su propiedad. Hablaban con facilidad mientras él trabajaba. Su conversación abarcaba desde asuntos prácticos, como la mejor manera de conservar la carne para el invierno, o si la próxima temporada traería nieve temprana, hasta temas más personales. Roman hablaba con cuidado de sus años en las montañas, describiendo la vida silvestre que había observado y los cambios en los patrones climáticos, sin revelar mucho sobre por qué había elegido tal aislamiento. Viven se encontró compartiendo historias sobre los primeros días del asentamiento, los personajes que habían ido y venido, los pequeños dramas que parecían monumentales cuando los vivías. Se sorprendió a sí misma, riéndose de recuerdos que no había visitado en años. La vez que el gallo premiado de sus vecinos había aterrorizado al predicador itinerante. El invierno en que todos en Piney Ridge habían contraído la misma misteriosa enfermedad que resultó ser causada por la harina en mal estado de un comerciante ambulante. A la hora del almuerzo, Roman ya había sacado el viejo poste y preparado el agujero para su sustitución. Volvieron a comer en la mesa de la cocina, pero la comida fue diferente a la primera que compartieron, menos cautelosa, más cordial. Él elogió su cocina con entusiasmo genuino y ella se encontró disfrutando especialmente de su aprecio. Este es el mejor pan de maíz que he probado en años, dijo, cogiendo un segundo trozo. Mi difunta esposa solía hacer uno parecido, pero nunca conseguí que me saliera bien la receta. Era la primera vez que mencionaba a una esposa, y Viven sintió una punzada inesperada de algo que podría haber sido celos. Hace mucho que se fue, casi 10 años. La tuberculosis se la llevó junto con nuestra hija.
Su voz transmitía el peso de un antiguo dolor, cuidadosamente controlado, pero nunca del todo sanado. Después de eso me resultaba difícil permanecer en lugares que guardaban tantos recuerdos. Lo siento, dijo ella, y lo decía en serio. Puedo entender por qué necesitabas alejarte. De verdad, la mayoría de la gente cree que huir del dolor solo lo empeora. Quizás sea así para algunas personas, pero a veces necesitas distancia para descubrir cómo llevarlo adecuadamente. Hizo una pausa, reflexionando sobre su propia experiencia. Pensé en marcharme después de la muerte de David. Parecía que todo aquí me recordaba lo que había perdido. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me di cuenta de que esos recuerdos eran también lo que me quedaba de él. Me parecía un desperdicio tirarlos por la borda solo porque me dolían. Roman asintió lentamente, y la comprensión pasó en un cómodo silencio, cada uno perdido en sus pensamientos privados sobre la pérdida y la curación y las formas inesperadas que la gente encontraba para seguir viviendo. Cuando él volvió a trabajar en la valla, Vivian no se retiró a la casa como solía hacer. En lugar de eso, encontró tareas que la mantuvieron cerca, tendiendo la ropa, quitando las malas hierbas del jardín de hierbas aromáticas, arreglando una sección de la malla metálica que llevaba semanas en su lista mental. Trabajaron a la vista el uno del otro, intercambiando ocasionalmente comentarios u observaciones, acomodándose en un ritmo tranquilo de trabajo compartido. A medida que avanzaba la tarde, se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos esto, no solo la ayuda con las tareas difíciles, sino la simple presencia de otra persona ocupándose de mejorar las cosas. La granja parecía más viva de alguna manera, con más sentido, con la tranquila competencia de Roman, llenando los espacios que se habían vuelto demasiado familiares en su vacío. Las visitas de Roman se convirtieron en algo tan natural como el cambio de estaciones. Todos los martes y viernes aparecía con su mula de carga y los materiales o herramientas que requería el siguiente proyecto. Viven se sorprendió a sí misma, esperando estas visitas con una ilusión que la sorprendía, planificando las comidas en función de su llegada y tomando nota mentalmente de las tareas que podrían beneficiarse de sus hábiles manos. Su caja de recetas, un regalo de boda de su madre que había atesorado durante décadas, se convirtió en una fuente de renovada alegría. El recipiente de madera contenía tarjetas amarillentas por el paso del tiempo, cada una de las cuales registraba no solo los ingredientes y las instrucciones, sino también los recuerdos de las ocasiones en las que la comida había sido importante. Las galletas de melaza favoritas de David, los pasteles de especias que había hecho para cada reunión social de la iglesia, el estofado de ternera que les había sostenido durante el invierno más duro. Ahora se encontraba sacando recetas que no había utilizado en años, con ganas de compartir estos pedazos de su historia con alguien que los apreciara como es debido. «Me está mimando, señora Porter», dijo Roman un martes especialmente cálido, acomodándose en lo que se había convertido en su silla habitual en la mesa de la cocina. Ella había preparado pollo y albóndigas según la receta de su abuela, el tipo de comida que requería paciencia y tiempo, y llenaba toda la casa con un aroma reconfortante. «Viven», le corrigió amablemente, como había hecho varias veces antes, «y disfruto cocinando para alguien que lo aprecia. Resulta agotador cocinar solo para uno mismo, Vivian». Luego probó el nombre con cuidado, como si estuviera comprobando su peso en la lengua. «Esta comida es de calidad de restaurante. ¿Alguna vez has pensado en abrir un local en la ciudad?» Ella se rió ante la sugerencia. «¿A mi edad? Además, cocinar para desconocidos no es lo mismo que cocinar para personas que te importan». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas y sintió que le subían los colores a las mejillas. Roman se detuvo con la cuchara a medio camino de la boca, pero su expresión siguió siendo amable y comprensiva. «Te agradezco que me consideres una de las personas que te importan», dijo en voz baja. «Hacía mucho tiempo que nadie se tomaba tantas molestias por mí». Sus conversaciones se habían profundizado junto con su amistad. Roman fue revelando poco a poco más cosas sobre su pasado, su servicio en la guerra, el pequeño rancho que había construido con su esposa, la hija que había sido la luz de sus vidas. Hablaba de ellos con reverencia, pero sin el dolor crudo que inicialmente había ensombrecido sus referencias a la pérdida. «Annie tenía solo 7 años cuando enfermó», dijo una tarde, mientras reparaba una parte del gallinero de Vivian que había sido dañada por una tormenta de verano. Brillante como una moneda nueva, siempre haciendo preguntas sobre todo. «Sarah solía decir que algún día sería profesora
Con toda su curiosidad por el mundo, Vivian le pasó otro clavo, con el corazón encogido por la vida que él había perdido. 7 años es una edad tan dulce, lo suficientemente mayor como para tener conversaciones de verdad, lo suficientemente joven como para seguir creyendo en la magia. Así es, me seguía por todo el rancho queriendo ayudar en todo. La mayoría de las veces solo estorbaba, pero nunca me importó. Ahora daría cualquier cosa por tenerla de nuevo a mi lado, charlando sobre los pájaros que había visto o las flores que había recogido. Estas pinceladas del dolor de Roman ayudaron a Vivian a comprender sus años de aislamiento. A diferencia de su propia pérdida, que había llegado con el orden natural de las cosas, un marido mayor precedió a su esposa en la tumba. El dolor de Roman llevaba el terrible peso de vidas truncadas demasiado pronto. La reacción de la comunidad ante la presencia habitual de Roman fue mixta. Algunos vecinos, en particular las mujeres de la iglesia, veían sus visitas con curiosidad y diversos grados de aprobación. Mary Caldwell expresó su alegría porque Vivian hubiera encontrado una compañía tan útil, mientras que otros cuchicheaban entre ellos sobre la conveniencia de que una viuda recibiera a un hombre extraño con tanta regularidad, hasta tal punto que las críticas llegaron a oídos de Vivian a través de amigos, bien intencionados, que pensaban que ella debía saber lo que se decía. La señora Holloway, esposa del banquero, que se había autoproclamado guardiana de la moral de la comunidad, se había preguntado en voz alta si tal arreglo era apropiado para una mujer de la posición de Vivian. Cuando Roman llegó el viernes siguiente, Vivian se encontró más reservada de lo habitual, cuestionándose cada gesto de hospitalidad. Él notó el cambio de inmediato y dejó la taza de café con cuidadosa precisión. «Algo te preocupa», observó. «Si he hecho algo que te haya ofendido, no es por ti», dijo ella rápidamente. «Algunas personas del pueblo están hablando de tus visitas. Creen que es inapropiado». Roman apretó la mandíbula y ella vio un destello del acero que debió de servirle bien como soldado. ¿Qué es exactamente lo que consideran inapropiado en ayudar a una vecina con las reparaciones necesarias? Ya sabes cómo habla la gente. Una viuda, un hombre que se queda a dormir a veces. «Yo duermo en el granero», dijo él con tono seco. «Nunca he puesto un pie en tu casa después del anochecer, excepto para ayudarte a llevar los platos a la cocina. Nunca te he tocado, excepto para darte la mano en señal de saludo». El dolor en su voz le oprimía el pecho. «Lo sé, y sé que eres un hombre honorable, pero algunas personas ven lo que quieren ver». Roman se levantó y se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Durante un largo momento, contempló las montañas que lo habían cobijado durante tantos años. Cuando se volvió hacia ella, su expresión era resignada pero decidida. «No seré la causa de chismes que dañen tu reputación», dijo. «Si mis visitas te causan problemas, no». Las palabras salieron con más fuerza de la que ella pretendía. «Estas son mis decisiones, no las de ellos. Si quiero invitar a un amigo a cenar y aceptar ayuda con mi propiedad, es asunto mío. ¿Estás segura? Puedo encontrar otros lugares donde pasar el invierno y otros trabajos que hacer. No quiero que sufras por mi culpa». Vivian miró a este hombre que había traído una luz tan inesperada a sus días cuidadosamente ordenados. La idea de volver a su anterior soledad, de comer sola y de luchar con reparaciones que no podía manejar, le pareció de repente insoportable. «Estoy segura», dijo con firmeza, «que hablen. He vivido demasiado y trabajado demasiado como para dejar que las mentes estrechas de otras personas dicten cómo paso mi tiempo». La sonrisa de Roman volvió, cálida y agradecida. «Entonces seguiré viniendo si me aceptas». «Te aceptaré», dijo ella, y luego añadió con un toque de rebeldía que los sorprendió a ambos. «Y a quien no le guste, que ni hacer muero, son sus gustos que me lo diga directamente a mí». Esa noche, mientras Roman se preparaba para pasar otra noche en el granero, Vivian se asomó a la ventana de la cocina y lo observó mientras cuidaba de su mula. Por primera vez desde la muerte de David, se sintió verdaderamente desafiante, verdaderamente viva. Darse cuenta de ello la emocionó y la asustó a la vez. Estaba cambiando, convirtiéndose en alguien que defendía sus decisiones en lugar de limitarse a aceptar lo que los demás consideraban adecuado. La mujer que estaba en la ventana se parecía poco a la cautelosa viuda que hacía solo unos meses le había ofrecido agua a un desconocido. Roman levantó la vista de su trabajo y se dio cuenta de que ella lo observaba. Levantó la mano en un pequeño saludo,
y ella le devolvió el gesto sin pensar dos veces en quién podría verlo o qué podrían pensar de un gesto tan sencillo. El mañana traería lo que tuviera que traer, pero esa noche estaba exactamente donde había elegido estar, con la persona que había elegido tener en su vida. Al alejarse de la ventana para prepararse para irse a la cama, Vivian se dio cuenta de que estaba tarareando por primera vez en 3 años. Septiembre trajo consigo mañanas frescas y los primeros indicios del color otoñal en los bosques de álamos. Las visitas de Roman habían evolucionado más allá de las simples reparaciones hasta convertirse en algo más parecido a una colaboración. Llegaba antes y se quedaba hasta más tarde, y sus conversaciones se prolongaban hasta la noche mientras se sentaban en el porche delantero de Vivian, contemplando la puesta de sol detrás de las montañas. A veces se quedaba a dormir en el granero. A veces regresaba al campamento que había montado en las colinas, pero su presencia se había vuelto tan habitual como el plateaba la hierba y hacía visible su aliento en pequeñas bocanadas. Roman apareció en la puerta de Vivian con un pequeño ramo de flores silvestres, airs de floración tardía y varas de oro que había recogido en los prados altos donde pasaba sus días en soledad. El regalo de flores silvestres prensadas era sencillo pero considerado, el tipo de gesto que hablaba de la atención a las pequeñas bellezas y del deseo de compartirlas. Pensé que esto podría alegrar la mesa de tu cocina, dijo, ofreciendo las flores con la tímida vacilación de un niño de colegio. Son las últimas de la temporada. La nieve las cubrirá pronto. Vivian aceptó el ramo con las manos ligeramente temblorosas, conmovida por la inesperada ternura del regalo. Son preciosas. No he tenido flores en casa desde hace mucho tiempo. Las colocó en un tarro de cristal lleno de agua y las puso donde la luz de la mañana resaltara sus colores. Era algo tan sencillo, pero transformó el espacio familiar, añadiendo vida y color a rincones que se habían acostumbrado demasiado a su propio vacío. El ritmo diario de su amistad se había asentado en patrones cómodos. Las mañanas comenzaban con un café compartido en la mesa de la cocina, mientras planificaban el trabajo del día. Roman había asumido proyectos cada vez más complejos en la granja, reforzando el techo del granero, preparando el gallinero para el invierno, cortando y apilando leña suficiente para pasar los meses más fríos. A cambio, Vivian preparaba comidas que mostraban sus mejores habilidades, disfrutando genuinamente al verlo saborear la comida preparada con cuidado y atención. Sus conversaciones habían traspasado los límites corteses de los conocidos para convertirse en algo más profundo e íntimo. Roman hablaba con más libertad sobre sus experiencias en la guerra, las batallas que le habían moldeado, los amigos que había perdido, las habilidades que había adquirido y que le habían sido muy útiles en la vida civil, pero que conllevaban su propio peso de recuerdos. Hay gente que piensa que la guerra fue todo gloria y heroicidades, dijo una tarde, mientras colocaba con cuidado nuevas tejas para reparar los daños causados por la tormenta en el techo de la cabaña. La verdad es que, en su mayor parte, solo eran jóvenes que intentaban no morir mientras cumplían con su deber. Las hazañas heroicas llegaron más tarde, al contarlas. Vivian le pasó otra teja, agradeciendo su honestidad sobre unas experiencias que ella solo había oído describir en relatos edulcorados de los periódicos. David nunca hablaba mucho de su época en el ejército. Decía que algunas cosas era mejor dejarlas enterradas. Hombre inteligente. Pero a veces las cosas enterradas no se quedan ahí. Salen a la superficie, lo quieras o no. Ella entendió que él se refería a algo más que a los recuerdos de la guerra. La culpa que acompañaba a los supervivientes. La carga de empezar una nueva vida cuando otros no habían tenido esa oportunidad. Sus años en las montañas empezaron a tener más sentido como una forma de penitencia, una manera de llevar sus fantasmas a un lugar donde no pudieran hacer daño a nadie más. La intimidad doméstica que se desarrolló entre ellos parecía natural y revolucionaria a la vez. Roman aprendió dónde guardaba ella la vajilla buena, en qué armario estaba el café, cómo le gustaba que le prepararan los huevos. Vivian se encontró anticipando sus preferencias, la forma en que tomaba el café solo pero apreciaba la nata en sus copos de avena, cómo prefería el pan de maíz al de trigo, su afición por la miel silvestre que producían las abejas de sus vecinos. Estas pequeñas adaptaciones parecían más significativas de lo que debían. Cuando ponía la mesa para dos, cuando se aseguraba de que hubiera suficientes galletas para su apetito voraz, cuando se sorprendía a sí misma tarareando mientras cocinaba, eran las acciones de una mujer que había redescubierto su propósito en el cuidado de otra persona.
La primera tormenta seria del otoño los pilló desprevenidos. Lo que había comenzado como una lluvia suave por la mañana se había convertido en un aguacero torrencial por la tarde, con vientos tan fuertes que hacían vibrar las ventanas y obligaban a las gallinas a refugiarse en su gallinero. Roman estaba reparando el granero cuando el tiempo se volvió violento, y al anochecer quedó claro que no podría regresar a su campamento en la montaña. Las tormentas son demasiado fuertes para viajar, dijo Viven, mirando las cortinas de lluvia iluminadas por los relámpagos. Tendrás que esperar aquí. Pero se dio cuenta de que el granero estaría frío y húmedo con ese tiempo, y no era un refugio adecuado para un hombre que había estado trabajando duro todo el día. La parte práctica de su mente se enfrentó a la voz de la decencia que había guiado sus decisiones durante 73 años. El granero va a ser horrible con este tiempo, dijo finalmente. Puedes dormir en el sofá del salón. Allí se está caliente y seco. Roman parecía indeciso, claramente dividido entre la gratitud y la preocupación por la reputación de ella. ¿Estás segura? La gente ya habla. Deja que hablen lo que quieran, respondió ella con más confianza de la que sentía. No voy a enviar a un hombre decente a una tormenta para preservar la opinión de los chismosos. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba alrededor de los aleros, se sentaron junto al fuego en su salón, compartiendo un silencio agradable roto ocasionalmente por una suave conversación. Roman ocupó la antigua silla de David con respetuosa naturalidad, mientras Viven se dedicaba a remendar en su lugar habitual del sofá. La escena le resultaba extraña y familiar a la vez, como entrar en una vida que podría haber sido. «Esto es agradable», dijo Roman en voz baja, señalando la cómoda habitación. El calor del fuego, la sensación de refugio y seguridad. Había olvidado lo que se siente al estar en un lugar que realmente parece un hogar. «¿Y tú?», preguntó ella levantando la vista de su labor de costura. «¿Olvidado?». Él consideró la pregunta con seriedad, con los ojos reflejando la luz del fuego. Las comodidades físicas, sí, pero más que eso, la sensación de pertenecer a algún lugar, de ser parte de algo más grande que tu propia supervivencia. ¿Es eso lo que sientes? ¿Pertenencia? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para examinar en profundidad. Roman la miró a los ojos a través de la pequeña distancia que los separaba, y por un momento, los cuidadosos límites que habían mantenido parecieron tan frágiles como el cristal soplado. «Sí», dijo simplemente. «Así es». Viven sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, un reconocimiento de la verdad que la emocionaba y aterrorizaba a la vez. Ya no se trataba solo de amistad, ya no era solo la compañía de dos personas solitarias que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Era algo más profundo, más complicado, más peligroso para el cuidadoso equilibrio que había mantenido desde la muerte de David. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «¿De qué tengo miedo? ¿De esto? ¿De lo que sea que se esté convirtiendo?» Roman se inclinó hacia adelante en su silla, con expresión amable pero seria. «No tenemos que ponerle nombre, Vivian. No tenemos que decidir qué significa o a dónde nos lleva. Podemos dejar que sea lo que es». Pero, incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, ambos comprendieron que algunas cosas no podían quedar en suspenso para siempre. Al final, tendrían que elegir. La mañana después de la tormenta amaneció clara y fría, con la escarcha cubriéndolo todo como un delicado encaje. Vivian se despertó con el sonido desconocido de alguien moviéndose silenciosamente en su cocina, y por un momento se sintió completamente desorientada. Se había acostumbrado tanto a la soledad que la presencia de otra persona le parecía como entrar en la vida de otra persona. Encontró a Roman junto a la cocina, preparando con cuidado una cafetera y algo que olía a bacon. Se dio cuenta de que ya había salido a cuidar de los animales y a recoger los huevos, al ver la cesta en la encimera y sus botas húmedas junto a la puerta. «No quería despertarte», dijo él, casi avergonzado de que lo hubiera sorprendido en su cocina. «Pensé en hacerme útil». «No es necesario», comenzó ella, pero se detuvo. La verdad era que despertarse y encontrar el desayuno ya preparado, descubrir que alguien había anticipado sus necesidades y había actuado en consecuencia, le parecía un lujo que había olvidado que existía. «Gracias», dijo en su lugar. «Es muy considerado por tu parte». Desayunaron juntos mientras el sol subía,
quemando la escarcha y revelando un mundo limpio tras la lluvia de la noche anterior. La cómoda domesticidad de la mañana parecía tan natural como revolucionaria, como si hubieran cruzado un umbral invisible durante la tormenta. Pero a medida que los días se acortaban y el otoño se intensificaba, Vivian se encontró luchando con emociones que creía enterradas con David. Su gastada Biblia, la que la había guiado en todas las decisiones importantes de su vida adulta, se convirtió tanto en un consuelo como en una fuente de confusión. Las escrituras a las que siempre había acudido en busca de orientación parecían ofrecer mensajes contradictorios sobre el deber, la fidelidad y la posibilidad de segundas oportunidades. Se sentó con la Biblia abierta en su regazo. Una noche, mientras luchaba con versículos sobre la viudez y el nuevo matrimonio que nunca le habían parecido relevantes para sus circunstancias, el libro se abrió en pasajes familiares sobre el amor y el compromiso, pero ahora le planteaban preguntas en lugar de darle respuestas. ¿Estaba traicionando la memoria de David al preocuparse por otro hombre? Había un límite de edad para la capacidad de renovación. En este estado de confusión espiritual cuando pasó a visitarla con su hijo menor, un niño pequeño que había desarrollado una tos persistente. «Pareces preocupada, Vivian», observó Mary, sentando al niño en su regazo, mientras Vivian preparaba un tratamiento de vapor con hierbas de su jardín. «¿Va todo bien?» «He estado pensando en la fidelidad», respondió Vivian con cautela, «en lo que significa, en cuánto tiempo dura». Los ojos de Mary se suavizaron con comprensión. «Se trata del señor Fletcher, ¿verdad?» Vivian asintió, agradecida de tener a alguien en quien confiar. «Siento que estoy traicionando a David al preocuparme por otro hombre, pero también siento que me traiciono a mí misma al negar lo que hay en mi corazón. ¿Alguna vez David te dijo que quería que pasaras el resto de tu vida sola? Por supuesto que no. Solía bromear diciendo que probablemente le sobreviviría 20 años y que necesitaría a alguien que me mantuviera alejada de los problemas. Entonces, tal vez la traición estaría en negarte a vivir plenamente mientras aún puedes». Mary ajustó la posición de su hijo mientras el vapor comenzaba a aliviar su respiración. «David te amaba. ¿No querría que fueras feliz?» La conversación permaneció en la mente de Vivian mucho después de que Mary se marchara. Esa noche encontró a Roman en el granero, cepillando metódicamente a su mula a la luz de una linterna. La sencilla tarea meditativa parecía calmarlo, y ella se preguntó si él también estaba luchando con preguntas similares sobre la lealtad y el seguir adelante. «Roman», dijo, sentándose en un fardo de heno cercano, «¿puedo preguntarte algo personal?» Él dejó de cepillar y le prestó toda su atención. «Por supuesto. ¿Alguna vez te sientes culpable por volver a ser feliz después de perder a Sarah y Annie?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un entendimiento mutuo. Roman dejó el cepillo y se recostó contra el costado de su mula, pensando en su respuesta. «Todos los días», dijo finalmente, «a veces me sorprendo riéndome de algo que has dicho, o esperando con ilusión la cena, y pienso, ¿cómo puedes estar disfrutando cuando ellas ya no están? ¿Cómo lo concilias? Pienso en lo que diría Sarah si pudiera verme ahora. Probablemente me daría un tirón de orejas por haber desperdiciado 3 años escondido en las montañas cuando podría haber estado viviendo». Sonrió con tristeza. Sarah creía que la vida estaba hecha para ser vivida, no para ser soportada. Estaría furiosa conmigo por haber tardado tanto en darme cuenta. Pero, ¿no es como olvidarlos? «No», dijo Roman con firmeza. «Quererte no disminuye lo que sentía por Sarah. Los corazones no son como pasteles. Que Vivian tome un trozo para alguien nuevo no deja menos para las personas que vinieron antes». La forma casual en que dijo «quererte» le causó una conmoción. Era la primera vez que alguno de los dos usaba esa palabra y se posó entre ellos como una piedra caída en agua tranquila. «Roman, lo sé», dijo rápidamente. «Sé que es complicado. Sé que somos demasiado mayores para este tipo de tonterías, pero no puedo evitar lo que siento y no voy a disculparme por ello». Esa noche, Vivian se quedó despierta, mirando al techo del dormitorio que había compartido con David durante más de 40 años. El espacio familiar ahora le parecía diferente, cargado de posibilidades que nunca había imaginado. Se encontró recordando no solo la muerte de David, sino también su vida, la forma en que se reía, la forma en que la animaba a perseguir sus sueños, la forma en que insistía en que la edad era solo un número y que el corazón no conocía el calendario.
A la mañana siguiente llegó una noticia que pondría a prueba todas las resoluciones que había tomado sobre seguir su corazón sin importarle las opiniones de los demás. La señora Hawley llegó con varias otras mujeres de la iglesia, con expresiones de preocupación decidida en sus rostros. «Querida Vivian», comenzó la señora Hawley, con voz llena de falsa simpatía, «hemos venido como amigas, preocupadas sinceramente por tu reputación y tu bienestar». «Mi bienestar está muy bien», respondió Vivian, pero las invitó a pasar, comprendiendo que esta confrontación era inevitable. «Nos preocupa tu relación con ese tal Fletcher». Otra mujer añadió, «Simplemente no es apropiado que una mujer de tu posición reciba a hombres desconocidos en tu casa». «No es un desconocido y no lo estoy recibiendo. Es un amigo que me ayuda con las tareas necesarias en la propiedad. Un amigo que pasa la noche en tu granero», observó la señora Holloway con ironía. «La gente está empezando a cuestionar tu criterio, querida. Algunos incluso sugieren que el dolor ha afectado a tu capacidad para tomar decisiones adecuadas». La insinuación golpeó a Vivian como un golpe físico. No solo cuestionaban su moralidad, cuestionaban su competencia mental, su derecho a tomar sus propias decisiones. «Creo que», dijo con voz mortalmente tranquila, «que deberías abandonar mi propiedad ahora mismo, Vivian. Solo intentamos ayudar». «Ayudar». Vivian se puso de pie, con las manos temblorosas de ira. «Intentáis avergonzarme para que viva mi vida según vuestras estrechas reglas. Pues no lo haré. Me he ganado el derecho a tomar mis propias decisiones y les agradecería que lo respetaran». Mientras las mujeres se marchaban, murmurando entre ellas sobre la terquedad y la falta de criterio, Vivian se dio cuenta de que acababa de declarar la guerra a la misma comunidad que la había sostenido durante décadas. La idea debería haberla aterrorizado, pero en cambio se sintió extrañamente liberada. El desconocido que entró en el jardín de Vivian en una fresca mañana de octubre se parecía tanto a Roman que ella supo inmediatamente quién debía de ser. Más joven, quizá de 35 años, con los mismos ojos azul claro y la misma mandíbula fuerte. Pero mientras que Roman se comportaba con tranquila humildad, este hombre irradiaba confianza y apenas contenía su irritación. Desmontó con movimientos ágiles y eficientes y se acercó a la cabaña con el paso decidido de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Señora», dijo, tocándose el sombrero con una cortesía exagerada, «estoy buscando a Roman Fletcher. Tengo motivos para creer que se ha estado alojando en su propiedad». Antes de que Vivian pudiera responder, Roman salió de detrás de la cabaña, donde había estado cortando leña. El mango del hacha se le resbaló de las manos y cayó al suelo con estrépito mientras miraba al joven con expresión de sorpresa y algo que parecía miedo. «Marcus», dijo Roman, con una voz apenas audible, «¿qué haces aquí?» «Buscando a mi padre», respondió Marcus Fletcher, con un tono tan frío como la roca de la montaña. «Eres un hombre difícil de encontrar cuando no quieres que te encuentren». La palabra «padre» golpeó a Vivian como un golpe físico. En todas sus conversaciones, Roman nunca había mencionado que tuviera un hijo vivo. Ella había supuesto, basándose en sus historias de pérdida y aislamiento, que toda su familia había perecido. La revelación recontextualizó todo: sus años en las montañas, su renuencia a hablar de su pasado, la forma cuidadosa en que había construido su nueva vida. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Roman, sin hacer ningún movimiento para abrazar a su hijo o darle la bienvenida. «Contraté a unos hombres para que te rastrearan. Les llevó 6 meses, pero finalmente encontraron tu rastro». Marcus miró a su alrededor con evidente desdén. «Esto es lo que has estado haciendo, jugando a las casitas con una anciana mientras descuidas tus responsabilidades». La crueldad casual de las palabras hizo que Vivian se estremeciera, pero la reacción de Roman fue rápida y feroz. Dio un paso adelante, con las manos cerradas en puños. «Hablarás con respeto de la señora Porter, o abandonarás esta propiedad inmediatamente». Respetuosamente, Marcus se rió, pero no había humor en el sonido. «Padre, mírate, mira en lo que te has convertido, el gran héroe de guerra, el ganador de la medalla de honor, reducido a hacer trabajos de jardinería». La voz de Roman tenía un tono de mando que sugería entrenamiento militar. «¿Viven? ¿Te importaría dejarnos solos? Esto es un asunto familiar». Ella quería quedarse, defenderlo de cualquier acusación que su hijo se dispusiera a hacer, pero podía ver la vergüenza en los ojos de Roman, la forma en que no podía mirarla a los ojos. Fuera lo que estuviera pasando allí, él no estaba dispuesto a compartirlo con ella.
Estaré en la casa, dijo en voz baja, pero no se alejó mucho. Desde la ventana de su cocina, podía ver a los dos hombres enfrentados en el patio. Su lenguaje corporal denotaba tensión, fruto de años de conflictos sin resolver. Marcus sacó algo de sus alforjas, una caja de madera del tamaño de un libro, incluso desde la distancia. Vivian pudo ver la reacción de Roman ante lo que fuera que contenía. Sus hombros se hundieron como si soportaran un peso físico, y por un momento pareció más viejo de lo que era. No podía oír sus palabras exactas, pero el tono de la conversación era bastante claro. Marcus hablaba con la agresiva certeza de alguien que da un ultimátum, mientras que Roman respondía cada vez más a la defensiva. Sus voces subían y bajaban como vientos de tormenta que llevaban fragmentos de frases que le partían el corazón. Deber, familia, honor, responsabilidad, vergüenza. La confrontación duró casi una hora. Finalmente, Marcus regresó a su caballo, pero no sin antes asestar lo que parecía ser un golpe final devastador. Vivian vio a Roman tambalearse como si le hubieran golpeado físicamente. Luego observó impotente cómo su hijo montaba y se alejaba sin mirar atrás. Cuando Roman no regresó inmediatamente a la casa, Vivian fue a buscarlo. Lo encontró sentado en los escalones de la entrada, con la caja de madera abierta en su regazo, mirando su contenido con una expresión de profunda derrota. Dentro, envuelta en terciopelo azul descolorido, yacía una medalla con su estrella de bronce y su cinta aún brillantes a pesar de los años. «Eres un héroe de guerra», dijo ella en voz baja, sentándose a su lado en los escalones. «Lo fui», la corrigió él, «hace mucho tiempo». «¿Qué pasó, Roman? ¿Por qué no me dijiste que tenías un hijo?» Estuvo callado tanto tiempo que ella pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de años de culpa y arrepentimiento. Marcus tenía 15 años cuando murieron su madre y su hermana. Lo suficientemente mayor como para comprender la pérdida, lo suficientemente joven como para necesitar culpar a alguien. Yo era el blanco lógico. Yo había sobrevivido y ellas no. Yo fui quien tomó la decisión de llevarlas al oeste, lejos de la familia y de la buena atención médica. No podía saberlo, ¿verdad? Estaba tan decidido a usar mi pensión militar y las concesiones de tierras para construir algo grandioso, algo digno de la medalla que me dieron. Las llevé a un lugar donde la ayuda estaba a días de distancia, en lugar de a horas. Sus manos temblaban mientras tocaba la medalla. Marcus me culpaba por sus muertes, y no se equivocaba. ¿Qué quería hoy? Que volviera a casa para aceptar el puesto que me había ofrecido el gobierno. Entrenar a nuevos reclutas. Compartir mi experiencia con la próxima generación de soldados. La risa de Roman era amarga. Dice que estoy deshonrando el nombre de la familia al vivir como un ermitaño. Que le debo a la memoria de su madre hacer algo con el reconocimiento que me dieron. ¿Y tú qué opinas? Creo que estoy cansado de que me persigan cosas que no puedo cambiar. Pero Marcus ve mi estancia aquí contigo como la traición definitiva a todo lo que representaba su madre. Las piezas empezaron a encajar. Los años de aislamiento de Roman, su renuencia a hablar de la familia, la cautela con la que había abordado su relación. No solo se había estado escondiendo del mundo, sino también de las expectativas y el juicio de su propio hijo. «Me llamó vieja», dijo Vivian en voz baja. Roman se volvió para mirarla, con los ojos brillantes de ira. «Es joven, estúpido, y está sufriendo. Eso no justifica su grosería, pero no está del todo equivocado, ¿verdad? Soy vieja. Los dos somos demasiado viejos para este tipo de complicaciones, demasiado viejos para empezar de nuevo. No lo hagas», dijo Roman con dureza. «No dejes que su veneno se te meta en la cabeza. La edad no nos descalifica para ser felices, Vivian. No hace que lo que sentimos el uno por el otro sea menos real o menos valioso, pero el daño ya estaba hecho». Vivian podía sentir cómo la duda se apoderaba de ella. La voz que le susurraba que estaba siendo tonta, que se aferraba a algo inapropiado para una mujer de su edad. Marcus había articulado los miedos que ella había estado tratando de reprimir. Había dado voz a las críticas que había estado escuchando en los círculos eclesiásticos durante semanas. «Quizá tenga razón», dijo, levantándose y alisándose la falda. «Quizá he sido egoísta al retenerte aquí cuando tienes obligaciones en otros lugares. Responsabilidades familiares. Vivian, deberías ir con él, Roman. Haz las paces con tu hijo. Acepta el puesto que te ofrecen. Es lo que debe hacer un hombre de tu posición.
¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿De lo que queremos? No podía mirarlo, sabiendo que encontrarse con su mirada destruiría su determinación. Lo que queremos no importa. Somos demasiado viejos para anteponer nuestros deseos al deber y a la decencia. Roman se levantó lentamente, con la caja de metal entre las manos, como si fuera la prueba de crímenes cometidos en un pasado lejano. ¿De verdad crees eso? Es lo que tengo que creer, susurró ella. Esa noche, Roman cargó sus pocas pertenencias en su mula de carga, con la misma eficiencia silenciosa con la que había realizado todas las tareas. Viven lo observaba desde la ventana de la cocina, con el corazón destrozado cada vez que él aseguraba un objeto a la silla de montar. Cuando él se acercó a la puerta para despedirse, ella apenas pudo mirarlo a los ojos. «Esto no tiene por qué ser el final», dijo él. «Puedo rechazar el nombramiento, decirle a Marcus que construya su propia vida en lugar de intentar manejar la mía». «No», dijo ella con firmeza. «Tienes un hijo que te necesita, responsabilidades que has estado evitando. No seré la razón por la que sigas huyendo de ellas». Roman extendió la mano como para tocarle la cara, pero luego la dejó caer a un lado. «Te quiero, Vivian Porter. Eso no cambia solo porque mi hijo lo desapruebe o porque algunas personas piensen que somos demasiado mayores para esos sentimientos. El amor no siempre es suficiente», respondió ella, aunque las palabras le sabían a cristal triturado. Mientras lo veía alejarse en la crepuscular tarde, siguiendo el mismo camino que su hijo había tomado esa mañana, Vivian comprendió que acababa de tomar la decisión más desinteresada y devastadora de su vida. La primera semana tras la partida de Roman transcurrió con la agonizante lentitud de una enfermedad crónica. Vivian seguía con sus rutinas habituales como una mujer que camina bajo el agua. Cada sencilla tarea le exigía un enorme esfuerzo. Preparaba café para uno, ponía la mesa para uno, cocinaba comidas que le sabían a serrín en la boca. El silencio que antes había sido su compañero ahora le parecía un adversario que le presionaba los tímpanos hasta que se encontró hablando en voz alta a las gallinas, solo para oír una voz humana. La colcha sin terminar, que acumulaba polvo en el baúl de su dormitorio, se convirtió en su compañera nocturna. Había comenzado el proyecto durante su primer invierno de viudez, pensando en ocupar sus manos y su mente durante las largas horas de oscuridad. El patrón era un doble anillo de boda, un diseño ambicioso que requería precisión y paciencia. Lo había abandonado después de completar solo unos pocos bloques. El simbolismo era demasiado doloroso cuando su propio anillo de boda se sentía tan pesado en su dedo. Ahora extendía las piezas sobre la mesa de la cocina, estudiando los intrincados círculos entrelazados que, una vez completados, representarían la naturaleza eterna del amor y el compromiso. No se le escapaba la ironía. Allí estaba, sentada sola otra vez, trabajando en una colcha que celebraba precisamente aquello que se había convencido a sí misma de que ya era demasiado mayor para merecer. Cada noche, añadía unas cuantas puntadas más, con los dedos trabajando automáticamente mientras su mente luchaba con la decisión que había tomado. ¿Había sido prudente enviar a Roman lejos? ¿O simplemente había tomado el camino de los cobardes? La distinción parecía difuminarse cada día más, como mirar en el agua agitada por el viento. Mary Caldwell la encontró en ese estado cuando llegó con una cesta de manzanas tardías y lo que era claramente una misión de misericordia. «Tienes un aspecto horrible», dijo Mary con la franqueza de la verdadera amistad, sentándose a la mesa de la cocina sin que la invitaran. «¿Cuándo fue la última vez que comiste como es debido?» Vivian no lo recordaba. La semana pasada se había alimentado a base de café y alguna que otra rebanada de pan, comida que solo consumía cuando su cuerpo le pedía combustible. «He comido bien. No me mientas, Vivian Porter. Te conozco desde hace demasiado tiempo». Los ojos de Mary se posaron en los trozos de tela esparcidos sobre la mesa. «Es un trabajo precioso. No sabía que habías vuelto a hacer colchas. Me pareció un buen momento para terminar proyectos antiguos. ¿De eso se trata? ¿De terminar cosas o de castigarte por ser feliz?» La pregunta dio en el clavo. Las manos de Vivian se detuvieron sobre la tela y se encontró parpadeando para contener las lágrimas que había estado aguantando durante días. «Hice lo correcto», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Roman tiene responsabilidades, obligaciones familiares. No podía dejar que sacrificara eso por...» Señaló vagamente hacia sí misma. «Por esto, por amor». El tono de Mary era suave pero implacable. «Por compañía, por la oportunidad de ser feliz que la mayoría de la gente daría cualquier cosa por encontrar».
Somos demasiado viejas para esas tonterías. ¿Según quién? Su amargado hijo. Esas chismosas de la iglesia que probablemente nunca han tenido un pensamiento aventurero en sus vidas. Mary se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. Vivian, te observé con Roman. Vi cómo cobrabas vida cuando él estaba cerca. Has sido más feliz estos últimos meses que desde que murió David. Eso no lo hace correcto. ¿Qué lo hace incorrecto? ¿Tu edad, sus obligaciones? ¿O simplemente tienes miedo? La acusación le dolió porque tenía un fondo de verdad. El miedo siempre había sido el enemigo de Vivian. Miedo a arriesgarse, miedo a lo que pudieran pensar los demás, miedo a volver a sufrir. Había vencido esos miedos una vez, cuando era joven, y se marchó de Ohio para casarse con un desconocido y construir una vida en un territorio inexplorado. Pero en algún momento del camino, había dejado que el miedo volviera a apoderarse de su corazón. 2 días después, llegó una inesperada confirmación de su sacrificio en forma de Joshua Whitehawk, un joven cuervo valiente que a veces llevaba mensajes entre los asentamientos dispersos. Traía la noticia de que Roman había aceptado el nombramiento militar y se trasladaría a Fort Laram para entrenar a los nuevos reclutas. El puesto conllevaba un sueldo sustancial, alojamiento militar y el respeto que se le debe a un héroe de guerra condecorado. El hombre Fletcher me pidió que te dijera que ha vuelto a encontrar su propósito, informó Joshua, aceptando la comida que Vivian le ofrecía, a pesar de su pesadumbre. Dijo que te diera las gracias por ayudarle a recordar su deber. Esas palabras deberían haberle reconfortado, confirmarle que había tomado la decisión correcta. En cambio, las sintió como clavos en el ataúd que ella misma había construido para aceptando la vida que su hijo había trazado para él, sacando lo mejor del sacrificio que ella les había impuesto a ambos. Pero, a medida que pasaban los días, otras voces comenzaron a hacerse oír. La reacción de la comunidad ante la partida de Roman resultó más compleja de lo que ella había previsto. Varios vecinos, incluidos algunos que habían criticado su relación, se detuvieron para expresar su sorpresa e incluso su decepción por el hecho de que un hombre tan decente hubiera seguido adelante. «Era bueno para ti», observó la señora Patterson, la viuda que vivía más cerca del pueblo. «No te había visto tan bien en años. Es una pena que se haya ido tan de repente». Aún más sorprendente fue la visita de Thomas Brightwater, el líder no oficial del asentamiento y un hombre cuya opinión tenía mucho peso en todo el valle. Llegó un domingo por la tarde, rechazó su oferta de tomar algo, pero aceptó su invitación a sentarse en el porche delantero. «He oído que Fletcher se ha ido al este», dijo sin preámbulos, «por un nombramiento militar, según tengo entendido». «Así es, una buena oportunidad para un hombre con su experiencia». Thomas asintió, pensativo, contemplando las montañas donde Roman había pasado tantos años en soledad. «Sin embargo, es curioso. Tuve la oportunidad de hablar con algunas personas que lo conocieron durante la guerra. Parece que era todo un héroe. Salvó a toda una compañía de hombres cuando su posición fue invadida. Ese día se perdieron muchos buenos soldados, pero Roman Fletcher se aseguró de que Moore no muriera innecesariamente». Vivian esperó, intuyendo que había más en esta historia. «Un hombre así tiene un gran peso», continuó Thomas. «El tipo de peso que puede aplastarte si no encuentras la manera de soportarlo adecuadamente». Algunas personas recurrieron a la bebida, otras a la violencia. Fletcher eligió el aislamiento, algo común entre los veteranos que han visto demasiado. Mencionó la culpa que llevaba consigo. Me imagino que sí. Lo que me interesa es lo que ha cambiado para él recientemente. Se dice que había estado viviendo en condiciones difíciles en las montañas durante 3 años, sin hablar apenas con nadie. De repente, está aquí trabajando de forma estable y hablando de establecerse en algún lugar de forma permanente. Se necesita algo muy poderoso para sacar a un hombre de ese tipo de oscuridad. Thomas se volvió para mirarla directamente, con su rostro curtido, amable pero serio. Sea cual sea la curación que se produjo aquí, fue buena para él. Y también para ti, por lo que observé. Parece avergonzado de dejar que la estrechez de miras de otras personas rompa algo que estaba ayudando a 2 personas decentes a encontrar el camino de vuelta a la vida. La conversación persiguió a Vivian mucho después de que Thomas se marchara. Ella había dado por sentado que la desaprobación de la comunidad era universal, pero al parecer la realidad era más matizada. Algunas personas habían visto lo que ella y Roman estaban construyendo juntos y reconocían su valor.
aunque no lo hubieran expresado en ese momento. Esa noche recibió otra visita inesperada. Marcus Fletcher estaba de pie en su puerta, con el sombrero en las manos y una expresión muy diferente de la hostilidad arrogante que había mostrado durante su primera visita. Esta vez parecía inseguro, casi arrepentido. Señora Porter, dijo con voz tensa, ¿podría hablar con usted? Ella lo invitó a pasar, aunque con cansancio. Fuera lo que lo había traído de vuelta, era claramente algo lo suficientemente importante como para superar su evidente aversión por ella y sus circunstancias. Le debo una disculpa, comenzó acomodándose incómodamente en su sala de estar. Mi comportamiento durante mi última visita fue inexcusable. Estaba enfadado y dije cosas crueles y falsas. Usted estaba protegiendo los intereses de su padre tal y como usted los veía, ¿verdad? ¿O estaba yo tratando de controlar su vida porque no podía controlar mi propio dolor? Marcus se pasó las manos por el pelo, un gesto que le recordó dolorosamente a Roman. He pasado tantos años culpándole por la muerte de mi madre, por la disolución de nuestra familia, que olvidé que él también los perdió. Quizás más que yo en algunos aspectos. Viven esperó, dejándole encontrar su propio camino hacia cualquier revelación que le hubiera traído allí. Lleva 2 semanas en Fort Laramie, continuó Marcus, haciendo su trabajo entrenando a reclutas, siendo todo lo que el ejército quiere que sea un héroe de guerra, pero no es feliz. Señora Porter hace lo que se espera de él, dice las palabras adecuadas, pero no hay vida en él. Eso puede cambiar con el tiempo. No, no cambiará porque está enamorado de usted, y yo le hice elegir entre ese amor y mi aprobación. ¿Qué clase de hijo me convierte eso? El dolor crudo en su voz le oprimía el pecho. Uno afligido, uno asustado, un joven que intenta dar sentido a pérdidas que no tienen sentido. Marcus la miró y ella vio los ojos de Roman en su rostro. La misma inteligencia, la misma capacidad para sentir profundamente. No va a volver, ¿verdad? Aunque le dijera que me equivoqué, aunque le rogara que volviera contigo, no abandonará su deber por segunda vez. No, dijo Vivian en voz baja. No lo hará. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. 2 personas que amaban al mismo hombre y habían conspirado de diferentes maneras para alejarlo de la felicidad que había encontrado. Finalmente, Marcus volvió a hablar. Entonces alguien más tendrá que ir a buscarlo. Vivian necesitó 3 intentos para escribir la carta. Su primer intento había sido demasiado formal, lleno de frases cuidadosas que no decían nada sobre el dolor en su pecho, o sobre cómo el amanecer se veía diferente sin Roman allí para compartirlo. El segundo intento se fue demasiado al extremo opuesto. La emoción cruda se derramó por la página como sangre de una herida, desesperada e indigna. La versión final, escrita a la luz de una lámpara mientras el viento de noviembre sacudía sus ventanas, era sencilla y honesta. Roman, he estado pensando en nuestra conversación sobre los corazones y las tartas, en cómo amar a alguien nuevo no disminuye lo que hubo antes. Tenías razón, y yo me equivoqué al dejar que el miedo me convenciera de lo contrario. Marcus me visitó la semana pasada. Ha cambiado. Creo que el dolor tiene la capacidad de romper a las personas o de enseñarles sabiduría. Y él parece haber elegido el segundo camino. Me dijo, no eres feliz en Fort Laramie. Ese deber sin alegría es solo otra forma de prisión. Soy una anciana, Roman, pero no soy tonta. Al menos trato de no serlo. Sé lo que dije sobre la edad y la decencia, sobre ser demasiado vieja para el amor. Pero aquí tumbada por la noche, en esta casa silenciosa, me doy cuenta de que estaba dejando que las mentes pequeñas de otras personas dictaran el tamaño de mi corazón. Si puedes perdonarme por haberte echado, si puedes perdonarme por haber tenido miedo cuando debería haber sido valiente, entonces tengo algo que pedirte. No como una mujer desesperada aferrada a sueños desvanecidos, sino como alguien que ha aprendido la diferencia entre sobrevivir y vivir. ¿Volverás a casa? Oh, mi amor, Viven. Selló la carta con dedos temblorosos y se la entregó a Joshua Whitehawk cuando pasó por allí en su ruta habitual. Las 2 semanas siguientes le parecieron toda una vida comprimida en unos pocos días. Cada sonido de caballos que se acercaban le aceleraba el corazón. Cada puesta de sol sin su regreso confirmaba sus peores temores. Quizás la carta nunca le había llegado. Quizás Fort Laramie estaba demasiado lejos. Las obligaciones militares eran demasiado estrictas. Quizás Roman había decidido que su rechazo, por muy bien intencionado que fuera, había acabado con cualquier sentimiento que él pudiera albergar por ella.
Quizás Marcus se había equivocado sobre la infelicidad de su padre. Quizás Roman había encontrado satisfacción en su nuevo papel, un propósito en el entrenamiento de jóvenes soldados, paz en cumplir con las expectativas en lugar de seguir su corazón. La incertidumbre era una agonía, pero también era clarificadora. Durante esos largos días de espera, Viven descubrió reservas de fuerza que no sabía que poseía. Continuó con sus rutinas diarias, pero ahora las sentía como una preparación más que como una mera supervivencia. Terminó la colcha de doble anillo de boda, y sus puntadas ganaban confianza con cada bloque completado. Organizó su colección de recetas, conservando décadas de sabiduría culinaria para quien pudiera necesitarla. Escribió cartas a familiares lejanos, restableciendo conexiones que el dolor había dejado marchitar. Y lo más importante, pasó tiempo consigo misma, realmente consigo misma, quizás por primera vez desde la muerte de David. No como la viuda afligida, ni como la vecina guapa, ni como la mujer que intenta estar a la altura de las expectativas de los demás, sino simplemente como Vivian Porter, de 73 años y aún capaz de crecer, cambiar y esperanza. La revelación llegó gradualmente. No necesitaba a Roman para validar su elección de vivir plenamente. Su regreso sería un regalo, una bendición que atesoraría, pero su ausencia no disminuiría su valor ni su derecho a la felicidad. Tenía un valor más allá de su utilidad para los demás. Deseos que merecían respeto independientemente de su edad. Sueños que seguían siendo válidos aunque otros los consideraran inapropiados. Esta nueva confianza se puso a prueba cuando la señora Hawley y su delegación de damas preocupadas regresaron, claramente envalentonadas por la partida de Roman y lo que consideraban una reivindicación de su posición. «Hemos oído que has estado escribiendo cartas a ese tal Fletcher», anunció la señora Holloway, acomodándose sin ser invitada en la sala de estar de Vivian como un juez que se dispone a dictar sentencia. «Vivian, querida, seguro que te das cuenta de lo indigno persiguiendo a un hombre que claramente ha seguido adelante». «Deténgase ahí», interrumpió Vivian con una voz tan firme que incluso a ella le sorprendió. «Está en mi casa, sin haber sido invitada y sin ser bienvenida, presumiendo de dictar cómo debo llevar mis asuntos privados. Eso se acaba ahora mismo. Solo intentamos ayudar». «No, estáis intentando controlar. Hay una diferencia». Viven se levantó, se dirigió a la puerta principal y la abrió de par en par. «Tengo 73 años. He enterrado a mi marido. He sobrevivido sola a 3 duros inviernos y he construido una vida que sirve tanto a mi comunidad como a mí misma. Si decido escribir cartas a un hombre que me importa, es mi decisión. Pero seguro que ves lo inapropiado que me parece», dijo Vivian con firmeza. «Que un grupo de mujeres tengan tanto miedo de sus propios deseos insatisfechos que necesiten controlar la felicidad de los demás. Lo que veo es gente que cree que la edad descalifica a una persona para el amor, la compañía o la alegría. Lo que veo son mentes pequeñas que intentan que todo el mundo sea tan estrecho como su propia experiencia». Las mujeres intercambiaron miradas de sorpresa, claramente desprevenidas para una confrontación tan directa. «He tomado mi decisión», continuó Vivian. «Elijo vivir plenamente mientras pueda, amar profundamente mientras sea capaz y afrontar cualquier consecuencia con valentía en lugar de arrepentimiento. Si eso les molesta, les sugiero que examinen por qué la felicidad de otras personas les amenaza tan profundamente». Mientras las mujeres se marchaban en un silencio escandalizado, Vivian se dio cuenta de que acababa de quemar el último puente hacia su antigua vida, cuidadosamente circunscrita. Ese pensamiento debería haberla aterrorizado. En cambio, se sintió liberada. Roman regresó un martes por la mañana a principios de diciembre, cuando la primera nevada del invierno comenzaba a cubrir las cimas y el aire traía la promesa de un tiempo más duro. Viven estaba alimentando a sus gallinas cuando oyó el familiar sonido de cascos, pero esta vez no se permitió albergar esperanzas. Demasiadas falsas alarmas le habían enseñado a proteger su corazón contra la decepción, pero cuando levantó la vista mientras esparcía el pienso, allí estaba él, algo más viejo, más cansado, pero sin duda Roman Fletcher, montado a horcajadas sobre su caballo con su mula de carga siguiéndole. En sus manos curtidas, sostenía algo pequeño que brillaba a la luz del sol matutino. «Vivian», dijo, desmontando lentamente, como si sus huesos se hubieran entumecido durante el largo viaje desde Fort Laram. «Recibí tu carta.
Ella dejó el cubo de pienso con manos temblorosas, consciente de repente de su aspecto, con el pelo suelto, el vestido de trabajo manchado de excrementos de pollo, sin ningún intento por mantener la dignidad que había imaginado para este momento. No estaba segura de que vinieras, dijo, con una voz apenas audible. No estaba seguro de si debía hacerlo. Se acercó lentamente, con respeto, como había hecho durante su primer encuentro. Renuncié a mi cargo. Les dije que ya había servido a mi país durante mucho tiempo y que era hora de servir a mi corazón. ¿Qué dijo Marcus? La sonrisa de Roman era despiadada, pero sincera. Dijo que ya era hora de que dejara de dejar que las expectativas de los demás dirigieran mi vida. Resulta que mi hijo se ha vuelto más sensato durante estos últimos meses. Los dos lo hemos hecho. Creo que se detuvo a unos metros de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la esperanza y la incertidumbre que se reflejaban en sus pálidos ojos. Vivian, necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. ¿Me estás invitando a volver porque me quieres o porque te sientes sola? Porque si es por soledad, puedo ayudarte como amigo. Pero si es por amor, hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Si es amor, entonces tengo algo para ti. Abrió la mano, revelando un sencillo anillo de oro, sin adornos ni caro, pero claramente bien hecho y cuidadosamente elegido. Era el anillo de boda de mi esposa. Lo he llevado conmigo durante 10 años. No sabía qué hacer con él. No estaba preparado para desprenderme de él. Pero últimamente he estado pensando que Sarah querría que simbolizara un nuevo comienzo en lugar de un final. Vivian se quedó mirando el anillo, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo. Roman, no te estoy pidiendo que te cases conmigo, dijo él rápidamente. Al menos, todavía no. Te estoy pidiendo que aceptes esto como una promesa. Una promesa de que el amor no tiene fecha de caducidad, que dos personas que se han encontrado en el invierno de sus vidas merecen la misma felicidad que las que se conocen en primavera. ¿Qué tipo de promesa? La promesa de que afrontaremos juntos cualquier cosa que venga. La promesa de que no volveré a huir cuando las cosas se pongan difíciles o cuando la gente lo desapruebe. La promesa de que construiremos algo real y duradero, sea cual sea la forma que adopte. Vivian lo miró a los ojos y vio no solo amor, sino comprensión. El reconocimiento de dos almas que recorrieron caminos similares de pérdida y sanación. La comunidad hablará, deja que hablen, les darás algo de lo que valga la pena hablar. Tu hijo. Mi hijo ha aprendido que el amor dado libremente enriquece a todos los que toca. Él quiere que yo sea feliz, Vivian, y tú me haces más feliz de lo que creía posible en esta etapa de mi vida. Ella extendió la mano y Roman le deslizó el anillo en el dedo con la reverencia de un hombre que realiza un ritual sagrado. Encajaba perfectamente, como si Sarah Fletcher hubiera sabido de alguna manera que su anillo simbolizaría algún día no la competencia con su recuerdo, sino la continuación del amor que ella había comenzado. Te amo, Roman Fletcher, dijo Vivian. Las palabras salían con facilidad, ahora que el miedo ya no las atrapaba en su garganta. Amo tu gentileza y tu fuerza, tus historias y tus silencios, tu disposición a trabajar con tus manos y tu valentía para enfrentar verdades dolorosas. Y yo te amo, Vivian Porter. Amo tu independencia y tu generosidad, tu cocina y tu conversación, tu feroz defensa de las personas que te importan y tu disposición a arriesgarlo todo por la felicidad. Entonces se unieron, no con la pasión desesperada de los jóvenes amantes, sino con la profunda gratitud de las personas que habían aprendido que el amor es precioso, precisamente porque es frágil, valioso, porque es raro. Su beso sabía a lágrimas y promesas, a segundas oportunidades y a la sabiduría que viene de comprender lo rápido que todo puede cambiar. Cuando se separaron, Roman apoyó su frente contra la de ella. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora averiguamos cómo construir una vida juntos. No la vida que otras personas creen que deberíamos tener, no la vida que tuvimos con otros, sino nuestra vida, la que elegimos. Y si la gente lo desaprueba, pues lo desaprueba. Somos demasiado mayores para perder el tiempo preocupándonos por las opiniones de personas que han olvidado lo que se siente cuando te conmueve el corazón. Roman se rió, con un sonido rico y cálido en el aire frío de la mañana. Señor Porter, creo que se ha convertido en una revolucionaria en su vejez. No, corrigió ella, admirando la forma en que el anillo de Sarah Fletcher
reflejaba la luz del sol invernal. Solo he recordado quién era antes de que el mundo me convenciera de ser más pequeña. 6 meses después, en una mañana en la que la primavera había pintado el valle de Montana con tonos de verde que Vivian casi había olvidado que existían, se paró en la ventana de su cocina y observó a Roman instalar la nueva puerta del jardín en la que había estado trabajando durante la última semana. La puerta era hermosa en su simplicidad, con robustos postes de pino que sostenían paneles de su propio diseño, con una amplia abertura que daba la bienvenida a los visitantes en lugar de ahuyentarlos. El simbolismo no se les escapó a ninguno de los dos. La antigua puerta era funcional, pero poco acogedora, diseñada por una mujer que se había acostumbrado a la soledad. La nueva hablaba de vidas abiertas a las posibilidades, de corazones dispuestos a aceptar lo que viniera. ¿Qué te parece?, Roman preguntó, probando las bisagras por última vez. A sus 54 años, con comidas regulares y la satisfacción de compartir un propósito común, parecía más joven que el hombre de montaña curtido que había aparecido por primera vez en su puerta, buscando agua y encontrando mucho más. Perfecto, respondió Vivian, y lo dijo en serio. A sus 74 años, descubrió que lo perfecto no requería ser impecable. Simplemente requería ser honesto, auténtico y elegido con todo el corazón. Los cambios en sus vidas habían llegado de forma gradual pero persistente, como la primavera que remodela los paisajes familiares. Roman se había mudado del granero al antiguo taller de David, que habían convertido en una cómoda vivienda. No en la casa principal. No estaban preparados para ese nivel de intimidad, y el arreglo satisfacía tanto su necesidad de compañía como sus hábitos de independencia de toda la vida. Sus días se habían asentado en ritmos que honraban tanto sus naturalezas individuales como su relación. Las mañanas comenzaban con un café compartido en la mesa de la cocina mientras planificaban el trabajo del día. Roman había demostrado ser invaluable en el mantenimiento y la mejora de la finca. El techo del granero finalmente estaba terminado. El gallinero se había reforzado contra las tormentas invernales. El jardín se había ampliado para dar cabida a sus ambiciosos planes de rotación de cultivos. Pero los beneficios prácticos, por importantes que fueran, palidecían ante la transformación emocional que ambos habían experimentado. Vivian se encontraba riendo de nuevo, riendo de verdad con las observaciones sarcásticas de Roman sobre sus vecinos o sus historias de acción no requería aislamiento, que compartir la alegría la duplicaba en lugar de diluirla. La reacción de la comunidad había evolucionado de una manera que ninguno de los dos esperaba. El escándalo inicial había dado paso a una aceptación a regañadientes y, en algunos casos, a un aprecio genuino. Cuando la esposa de Thomas Brightwaters enfermó con fiebre que duró 3 semanas, Vivian y Roman se turnaron para velarla, llevarle comida y ayudarla con las tareas domésticas. Su competencia en la crisis les había ganado un respeto que la desaprobación social no podía disminuir. Lo curioso de la gente, había observado Mary Caldwell un domingo después de la misa, es que critican lo que no entienden, pero cuando necesitan ayuda, no les importa mucho la situación personal de quienes les ayudan. Incluso la señora Holley se había suavizado, aunque mantenía una fría dignidad cada vez que se cruzaban. Las otras mujeres de la iglesia se habían dividido en bandos, algunas manteniendo su desaprobación, otras envidiando en silencio a una mujer que había tenido el valor de elegir la felicidad por encima de las convenciones. Marcus Fletcher había visitado 2 veces, cada vez quedándose más tiempo y hablando con más libertad. El joven enfadado que se había enfrentado por primera vez a su padre se había convertido en alguien capaz de admitir sus errores y aprender de ellos. En su última visita, había dado la noticia de su compromiso con una profesora de Denver y le había pedido a Roman que fuera su padrino en la boda. A Sarah le habría gustado. Roman se lo había contado a Vivian después de que Marcus se marchara. Tiene esa misma combinación de fuerza y dulzura que me atrajo de su madre. Y tendrá suerte de tenerte como suegro, había respondido Vivian. Tú y Marcus os habéis convertido en los hombres que vuestras pérdidas intentaban enseñaros a ser. Su relación había seguido profundizándose sin precipitarse hacia ningún destino concreto. Hablaron de matrimonio. Roman le había pedido matrimonio 2 veces y Vivian había rechazado amablemente ambas veces, no por falta de amor, sino por el deseo de vivir con autenticidad en lugar de cumplir con las expectativas de los demás sobre cómo debía ser su compromiso. Ya estamos comprometidos,
le había explicado ella. Compartimos nuestros días, nuestro trabajo, nuestras comidas, nuestras esperanzas. Un trozo de papel no lo hará más real y la ausencia de uno no lo hace menos válido. Roman había aceptado su razonamiento con la misma elegancia con la que abordaba todo lo demás. Lo que importaba no era la estructura legal de su relación, sino la elección diaria de construir algo juntos para apoyarse mutuamente en las dificultades cotidianas y las alegrías extraordinarias. La mañana de la instalación de la verja trajo consigo visitantes inesperados, una joven pareja que viajaba por el territorio en busca de tierras donde establecerse y consejos de colonos ya establecidos. Llegaron cansados, cubiertos de polvo y claramente abrumados por la enormidad de la tarea que se habían propuesto. Bienvenidos, les había dicho Vivian, abriendo la nueva puerta de par en par y haciéndoles gestos para que entraran en la casa. Parece que les vendría bien una comida y una conversación sincera sobre lo que se necesita para construir una vida aquí. Durante la cena, ella y Roman habían compartido la sabiduría práctica acumulada durante décadas de vida en la frontera. ¿Qué cultivos crecían mejor en su clima? ¿Cómo conservar la carne durante el calor del verano? ¿Dónde encontrar las fuentes más fiables de herramientas y suministros? Pero también habían compartido algo más valioso: la comprensión de que construir una vida no solo requería habilidades prácticas, sino también el valor de elegir el amor por encima del miedo, la comunidad por encima del aislamiento, la esperanza por encima de la desesperación. «Hacéis que parezca fácil», había dicho la joven, observando a Roman y Vivian trabajar juntos para recoger la mesa, con movimientos coordinados por meses de rutina doméstica compartida. «Nada de eso era fácil», respondió Vivian, «pero las cosas difíciles suelen ser las que más valen la pena. Y tener a alguien con quien compartir las dificultades las hace soportables, incluso significativas». Cuando la noche se instaló sobre el valle y sus invitados se prepararon para continuar su viaje, Vivian se situó junto a Roman en la nueva puerta, observando cómo el sol pintaba las montañas con tonos dorados y rosados. La escena era dolorosamente hermosa, pero más que eso, se sentía completa de una manera que sus solitarias puestas de sol nunca lo habían hecho. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Roman, pasando su brazo alrededor de sus hombros. «Solo que tardamos tanto en encontrarnos», respondió ella, apoyándose en su calor. «Pero quizás esa sea la clave. Necesitábamos convertirnos en quienes somos antes de poder apreciar quiénes somos juntos». En el crepúsculo, con el corazón lleno y las manos unidas, comprendieron que el amor tiene su propio calendario y florece cuando los corazones están listos para recibirlo, independientemente de lo que el mundo pueda decir sobre las estaciones adecuadas para tales cosas.